Si te gustan nuestros contenidos, hacenos el aguante. Sumate a la comunidad de Aijuna. Tu aporte es fundamental para que la radio siga sonando. Suscríbete en aijuna.fm. Si la economía no es social y solidaria, ¿es capitalismo tecnofeudal? La cosa se pone fulera, pero no te apenes. Los trabajadores y trabajadoras saben buscar en la historia y en el presente. Bueno, la economía también y los modelos pueden ser simplemente de ajuste, digamos, renovados con otros criterios, con otra impronta, con otra batalla cultural, pero termina impactando en el bolsillo, en la calidad de vida de la inmensa población, en este caso, la población más vulnerable, y es algo de lo que venimos hablando. Vamos a hablar con Miguel Giudicati, como todos los lunes, forma parte del Departamento de Economía de la Universidad Nacional de Quilmes, pero le voy a dar como un disparador a Miguel, porque me resultó llamativo, una historia que puede resultar como pequeña, en un pueblo en la provincia de Entre Ríos, pero que puede anticipar mucho de lo que va a ir sucediendo de alguna manera si no hay un volantazo frente a lo que estamos viviendo. Y Manu me va a ayudar porque va a poner ahí, mirá, un bono de la municipalidad de Sauce, ¿cómo se llama el lugar? Sauce de Luna. Sauce de Luna, Municipalidad de Sauce de Luna, un bono con un valor de 50.000 pesos. Dice, en la localidad entrerriana de Sauce de Luna, ante la falta de liquidez, el intendente Alcides Alderete debió reemplazar un bono no remunerativo de 30.000 pesos por un ticket canasta de 50.000 pesos para poder completar los saberes de los trabajadores municipales. El bono, lo estoy leyendo ahí, dice a retirar en comercio, en cualquier comercio de Sauce de Luna. Nadie paga un impuesto, dice el intendente, todos eligen comer, sentenció el jefe comunal, quien detalló que el 94% de la población no abonó las tasas municipales. El municipio recibe unos 167 millones mensuales entre coparticipación nacional y provincial, enfrenta además cuentas embargadas por juicios heredados, lo que derivó en la entrega de estos vales alimentarios para ser utilizados en comercios locales ante la imposibilidad de afrontar pagos en efectivo. Y ahí está el bonito que salió en varios medios de comunicación, sobre todo de la provincia de Entre Ríos durante el fin de semana. Miguel, ¿cómo andás? Acá te saluda Pablo. Hola Pablo, buen día, ¿cómo andas? Muy bien, bueno, me pareció interesante porque se abre todo un mundo acá, Miguel, con esto de los bonitos, ¿no? Sí, y a mí me hizo acordar cuando vos relatabas la noticia, cuando la leí, me hizo acordar primero, empiezan a aparecer las cuasimonedas, en este caso un bono, me hace acordar mucho de los Lecó, Patacón, todos los bonos que había en las distintas provincias de Argentina ya por 96, 97, que eso 98. Eran bonos provinciales en este caso. Eran provinciales, sí. Correcto. Cada provincia emitía, porque no había circulante, no había cash en la calle, acá lo está haciendo un municipio, que obviamente ese municipio, como bien describís, la población de ese municipio prefiere comer antes que pagar una tasa, y prefiere endeudarse con tal vez los servicios que dejar de comprar la canasta básica de alimentos. Y además debe haber algún acuerdo con seguramente los comerciantes de esa localidad que no le deben estar vendiendo casi a nadie para que con ese bono, obviamente ese bono de 50.000 pesos que vio el intendente, se acepte en los comercios de la zona y que ahí se mueva, por lo menos haya un movimiento de mercadería. Después se verá cómo esos comerciantes pueden pagarle a sus proveedores si es que venden la mercadería, pero empiezan a aparecer, entre comillas, cuasimonedas, cuasibonos para que haya algo de movilidad, de circulación, de canasta de bienes al interior, por lo menos de ese municipio. Y no creo que sea, por lo menos fue el ejemplo que tomó notoriedad en estos últimos tiempos, pero tenemos que tener presente también, Pablo, que el martes la Federación Argentina de Municipios, que si bien uno puede decir son muchos municipios de orden peronista, pero también de otros partidos políticos, van a hacerle llegar al ministro Caputo una serie de reclamos porque efectivamente no está llegando a los municipios la coparticipación federal que les corresponde, como no les está llegando a las provincias tampoco a los municipios, y como bien contaban ustedes antes de la nota,
le empiezan a llegar demandas de todo tipo a esos municipios, que son la primera línea de asistencia a la que acuden los municipios. No hay remedios, no hay vacunas, los prestadores de discapacidad no están cobrando hace 5 meses, los médicos generalistas de cabecera de PAMI están también de paro porque no están recibiendo el pago de sus prestaciones. O sea, al primer lugar que acuden es o a la UPA o a la salita municipal a ver si hay algo, y los municipios no están recibiendo nada tampoco. Bueno, también me dejó pensando la noticia, te escucho también, Miguel, bueno, desplegar un poco todo el abanico de problemáticas que surge de una noticia en un pequeño pueblo. Hay que decir que es un pequeño pueblo, pero es una muestra también de lo que sucede también en, vamos a decir, en municipios, uno podría decir, vulnerables en el sentido de que no tienen tampoco demasiada estrategia económica para salir de un atolladero como este, ¿no? Y Pablo, si no son municipios que están medianamente vinculados a zonas agroproductoras, podríamos decir, o a zonas de extracción minera o de petróleo y gas, donde hay movimiento, hay actividad, hay hay movimiento comercial, por lo tanto, los comercios recaudan y pueden pagar alguna tasa, pueden pagar algún ingreso bruto o similar, ¿sí? Si no tienen ese movimiento de esa actividad, si solo dependen del empleo público o de las funciones públicas que brinda el Estado a través del municipio, si no hay recaudación comercial o recaudación por actividad industrial, al municipio se le hace muy difícil, primero porque hay toda una política del gobierno nacional de que los municipios no apliquen nuevas tasas o no cobren nuevos impuestos, y por el otro lado la asfixia de que no reciben los recursos a través de la coparticipación vía provincia o directamente a través de los distintos programas específicos que Nación supo tener para los municipios. Y ahí incluimos no solo la coparticipación, sino también programas de difusión, como mencionaba usted, los de vacunación, claro, los de medicamentos, los de asistencia sanitaria, y también, Pablo, que no es menor, que pareciera que ya nos olvidamos a veces, todos los que hablamos de la coyuntura económica, es que no se desarrolla ninguna obra pública de magnitud en casi ningún municipio del país, salvo algunas provincias con algunos recursos propios. Entonces, uno mira el estado de las rutas, mira el estado de la infraestructura, mira el estado de edificios públicos, y ninguno está recibiendo algún programa nacional con recursos para hacer obra pública. O sea, a eso también afecta a las arcas de los municipios y por lo tanto tienen una pauperización de sus ingresos y demandas y costos, porque también le aumenta los costos de la infraestructura, de la energía, demandas y costos cada vez más crecientes. Bueno, vos sabés que el fin de semana el presidente de la Nación estuvo poniendo algunos ejemplos de cómo se tergiversa la información, por ejemplo, y bueno, casualmente dio como una explicación en particular de cómo se agarra un caso en particular y se hace conocer de que, bueno, todos los municipios están al borde de la cuasimoneda. Nosotros queremos aclarar que esto no es así, pero que como destacás, el día martes va a haber, en este caso, si se quiere, una foto, se va a develar respecto al reclamo que le hagan a Caputo, pero también hay que decir que no es normal ni es común que, aunque sea un municipio muy pequeño de una provincia, ese municipio tenga que emitir este tipo de bonos que además son unos billetitos como de rifa, hay que decirlo, no es ni siquiera un billete que tenga una elaboración, pero bueno, es algo que empieza a suceder. Lo que me pregunto, Miguel, ¿cuánto tiempo un municipio puede tirar de esta manera? Muy poco, Pablo, muy poco porque no hay capacidad de ingreso que se recupere a la vuelta de la esquina. No está sucediendo eso, por más que pareciera que los indicadores de récord de venta de 0 kilómetros y de casa al presidente y al ministro Caputo les encante mencionar. No hay recuperación a la vuelta de la esquina, ni en ventas, ni en producción, ni en empleo. Hablamos de los 300.000 desocupados, hablamos de las más de 20.000 empresas cerradas, hablamos de los consecutivos meses de indicadores de venta y de recaudación tributaria que caen. O sea, no hay recuperación a la vuelta de la esquina, y eso un municipio de capacidad limitada, como puede ser el ejemplo
donde se emitió este bono, que de hecho se emite un bono con un papelito tipo rifa porque no hay recursos para hacerlo medianamente oficial con una imprenta oficial y que tenga características de un bono con características como de circulación legal. Se hace con un papelito de tipo rifa porque no hay para más, digamos. Y eso da la pauta de que municipios con esas características y esas vulnerabilidades, donde le crece enormemente los costos y las demandas y sus ingresos están pauperizados, muy difícil puedan soportar más de 1, 2 o 3 meses seguidos en estas condiciones. O sea, si no se revierte efectivamente el ciclo a nivel no solo municipal, sino a nivel de las diferentes provincias, en términos de actividad, de producción, de empleo, va a haber muchos más municipios que van a empezar a tener este tipo de dificultades. Bueno, da la casualidad que el jefe Comunales está ligado al peronismo, en este caso entrerriano, lleva 2 años de gestión, venían de una gestión radical y se combinó en Sauce de Luna, que además la justicia local, en este caso la justicia provincial, le hizo un embargo, en particular lo tienen bastante horcado, en este caso a las cuentas de esa localidad. Por último, Miguel, te quería consultar en la semana. Primero, el gobierno reconoció o sigue reconociendo situación crítica en materia económica. Patea para adelante, va como un tanque, siguiendo la misma lógica. Pero preguntarte por qué aparece ese reconocimiento y trato de advertir que vamos a hablar bastante del dato de IPC durante la semana y que parece que no va a ser muy positivo tampoco. Mirá, Pablo, están empezando a reconocer ciertas dificultades, porque efectivamente no se puede tapar el sol con la mano. Los indicadores, por más que el INDEC haga que son válidas, las distintas estrategias metodológicas para cambiar indicadores de medición, son válidas, pero no son sinceras, no son el reflejo de la realidad. Esos indicadores, por ejemplo, los que dan las cámaras de comercio, las cámaras industriales, los indicadores de empleo, dan mal, o sea, dieron mal en el tercer trimestre de 2025 y están dando mal para el primer trimestre de 2026, y seguramente esos datos el gobierno ya los debe tener, entonces se anticipan a los datos que vienen, se anticipan con el dato de inflación que estiman que no va a ser bueno. El estimador de ciudad está en el orden de 3, lo que están afirmando las consultoras están en el orden de 3, y el último dato positivo fue allá por mayo, junio del año pasado, cuando fue 1.5, y a partir de ahí empezó a crecer, aunque sea de 0,1, 0,2 todos los meses. O sea, ya la estrategia de desinflación o el caballo de batalla de desinflación ya no se puede blandir esa bandera porque no estaría sucediendo. Y lo otro, Pablo, que hay que tener presente es que julio hay vencimiento de deuda, ¿sí? Algo así como unos 4.000, 5.000 millones de dólares, y pareciera que esos dólares no están llegando en esa cuantía para efectivamente llegar al mes de julio a cumplir con esos vencimientos. Así que ni en el frente externo, que parecía que estaba controlado porque el tipo de cambio está bastante estable, ni en el frente interno los resultados de las noticias le estarían siendo tan positivos al gobierno nacional. Entonces yo por eso estimo que, sumado al dato de IPC, que esta semana no creo que sea positivo y va a estar en el orden de 3, el gobierno empieza a reconocer que bueno, hay que tener un poquito de paciencia, no está saliendo todo tan bien como pareciera y demás. Así que me parece que se están adelantando a una serie de datos que vienen dando negativamente mal. Dejemos para charlar esto del frente externo. Es interesante porque además vos ya tirás un monto que estaba predeterminado, y lo que te va pasando es que te vas acercando a julio, se achica la brecha para llegar a julio, y claramente uno puede ir anticipando que ese dinero no va a entrar, no hay manera, como no podés inventarlo, en definitiva, ¿no? Y correcto, la máquina de hacer esos billetes no la tiene Argentina, la tiene Estados dólares. Unidos. Claro. Exactamente, son los dólares. Si no liquida fuertemente el agro y si no llegan fuertemente inversiones, que como está el escenario internacional no pareciera que Argentina sea el principal destino de esas inversiones, salvo que haya algún suceso extraordinario que haga que haya un boom de inversión en Argentina en estos 3 meses, que lo veo muy difícil, y que el agro no haga una liquidación magnífica como para que se acumulen esas suficientes reservas para llegar a ese
ese vencimiento, los valores de tipo de cambio hacia julio van a empezar a tener algún tipo de presión, porque efectivamente, si esos dólares no llegan, va a haber algún movimiento vinculado a tipo de cambio. Miguel, te mando un abrazo, como siempre. Un abrazo para ustedes, que anden muy bien. Lo escuchaste a Miguel Giudicati, integrante del Departamento de Economía de la Universidad Nacional de Quilmes. Suscríbete al canal de YouTube de Radio Aijuna y activa la campanita para no perderte de nada.